Gracias por la presentación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando en la noche. No sin antes darle las gracias a Carlos por esta magnífica presentación que nos acaba de dar. Y muchísimas veces, cuando tú estás haciendo este tipo de presentaciones en el día a día, desarrollando el plan de acción del negocio, te vas a encontrar con algo que tal vez muchas personas no se preparan, y son las objeciones. Las objeciones que te vas a encontrar en el día a día en el negocio es parte integral del negocio mismo, del mismo negocio del mercadeo en red, de las ventas, de cualquier actividad que te estés desarrollando dentro de la industria. Así que yo hoy me he preparado un poquito este tema con el propósito de ampliar un poquito el tema del manejo de las objeciones. No sin antes hacer un comentario personal de que en este tema, en el manejo de las objeciones, es uno en los que menos se preparan las personas, bien sea en el área de las ventas tradicionales o convencionales, o en el mercadeo en red multinivel. Normalmente la gente se choca en la calle con este tipo de objeciones y no sabe sortearlas, no sabe manejarlas porque no está preparado. Para mí, es mi comentario personal, un buen o un mal manejo de las objeciones en el negocio es un indicador del grado de capacitación y preparación que tienes en el mismo negocio, en la industria, y al mismo tiempo indica el grado de confianza que tú tienes en el mismo negocio y en cómo te sientes en él y con los productos que estás ofreciendo. Una vez que desarrollemos esta capacitación, me gustaría que te evaluaras y reforzaras los puntos en que te sientas débil, porque la verdad estoy casi convencido de que la gran mayoría de las personas no están verdaderamente preparados para el manejo de las objeciones. Y es una falencia grande de la industria, una falencia grande de los distribuidores en red. El propósito pues de esta capacitación es que conozcamos cómo se forma una objeción, desde dónde nace, la normalidad y naturalidad de ellas, y podamos manejarlas adecuadamente, porque definitivamente nunca las vas a evitar, siempre van a estar allí. Ahora, ¿cómo es el proceso de cómo surge una objeción? Casi siempre cuando estamos haciendo una presentación tan fabulosa como la que acaba de presentar Carlos, una vez que ya dimos toda esa información y comenzamos algunos cuestionamientos, surge ese proceso de la objeción. Una vez que se ha dado la información, se ha dado toda la ilustración de los hechos, de los datos, de las cifras, de los porcentajes, de los nombres, de los productos, de toda la forma como se puede generar dinero, etcétera, lo que hay que hacer, todo lo que acabas de escuchar en la magnífica presentación, ya uno comienza a hacer un proceso natural de cierre dentro de la presentación. Y es ahí donde surge como una especie de luz que se prende automáticamente, porque es la primera reacción ante la virtual situación planteada en la presentación que está escuchando la persona con la que estás trabajando. Y ante esa situación desconocida, incierta para esa persona, estas dudas, surge el instinto de protección y conservación y salta a la vista la objeción. Es un proceso natural, completamente humano, que surge y tiene su finalidad y su fundamentación en esa parte primitiva que tenemos dentro de nuestro cerebro que se llama el cerebro reptiliano. Ese cerebro es un cerebro que nos mantiene en un estado de permanente alerta ante las circunstancias que estamos viviendo en cualquier momento. Y ese cerebro reptiliano mantiene como una especie de conversación permanente con nuestro inconsciente y está analizando cada segundo las situaciones y el terreno en el que estamos y nos movemos. Por eso es el cerebro encargado del famoso instinto. Y cuando estamos a punto de tomar alguna decisión, mediante el análisis de la información y el cuestionamiento normal que va surgiendo entre ese inconsciente y ese cerebro reptiliano, surgen estas preguntas, estas dudas, estas afirmaciones, que es simplemente cuestionamientos de soporte que hoy en día pues les podemos denominar una objeción. Pero siempre va a existir en un proceso de una entrevista de negocios o una presentación de una oportunidad, o cuando estás hablando de los productos o de los bienes y servicios que estás ofreciendo. Es natural.
es humano, es completamente natural porque es instintivo. Y en ese mismo proceso de las objeciones, que es un proceso natural, un temor a lo desconocido, la idea es establecer en ese mismo proceso de conversación esos lazos de confianza que van acercando a las personas y a través de una serie de técnicas naturales de comunicación va relajándose ese cerebro reptiliano y va permitiendo que esa información que tú estás ofreciendo pueda llegar al inconsciente de esa persona y permita desvanecer esos mismos temores que son naturales dentro del proceso. Es un proceso natural y, repito, se va a solidiar, se va a consolidar cuando se establezca ese vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza va a poderse establecer en la misma medida en que la persona que te está escuchando comience a aumentarle el valor a la propuesta que tú le estás haciendo, bien sea porque le interesen los productos o bien sea porque le interese el negocio. Esa confianza es la que va a poder establecer esa relación de calidad entre las dos personas que están hablando. Y se va a ir estableciendo en el mediano y en el corto plazo con el propósito de que dure por mucho tiempo, y esa confianza se va a establecer desde un punto de vista de una relación ganar-ganar. Cuando ese cerebro de esa persona, cuando ese cerebro reptiliano, cuando el inconsciente de esa persona se siente en un estado de confort, de comodidad, sienta que tú estás haciéndole un soporte, que le estás haciendo una ayuda, que le estás ofreciendo algo en lo que él se puede beneficiar, comienza a relajarse y establecerse ese lazo de confianza. Por eso, dentro del mismo proceso de la presentación de la oportunidad de negocio, uno de los propósitos y de los objetivos fundamentales es que tú te conviertas en una opción elegible, como patrocinador, como amigo, como sponsor, como colaborador, como participador de un equipo. Y al mismo tiempo puedan convertirse los productos o los bienes y servicios que estás ofreciendo como una opción que satisfaga las necesidades de esta persona. Cuando esos dos fundamentos se establecen en la relación de confianza y se establecen en la presentación, se puede comenzar a darse el proceso de cierre. Ahora, hay que tener en cuenta siempre las objeciones van a estar presentes. Indefectiblemente, por bien preparado que tú estés, por buena que hagas la presentación, por espectacular que sea el ambiente de trabajo, por muy buenos que sean los productos, la presentación de la oportunidad de negocio, el plan de marketing, todo, siempre van a haber objeciones, van a estar presentes en el negocio. Sea que lo hagas para ofrecer la oportunidad de negocio o para ofrecer los productos, la gente siempre va a preguntar, siempre tiene sus propios cuestionamientos. Nos pasa a todos los networkers, a los más exitosos y a los que apenas están comenzando. O sea, es algo natural de la industria. Es más, no solamente de la industria del mercadeo en red, es algo completamente natural del proceso de las ventas. Y pues en un proceso de ofrecimiento de una oportunidad de negocio y mercadeo en red estamos ofreciendo, estamos vendiendo nuestro negocio. O sea que no es porque le pase a las personas que apenas están empezando o a las que llevan de pronto menos tiempo en el negocio, no, es simple y llanamente nos pasa a todos. Y la única forma, diría yo, para evitar que te sucedan es que no des el plan. O sea, solamente le va a pasar a todo el mundo. No les pasa a los que no dan el plan, porque no están sorteando situaciones con personas. Pero es un proceso natural de intercambio de información y la necesidad de información y de ampliar toda la información que necesita el prospecto o el cliente. En una objeción, simple y llanamente la persona que te está objetando está manifestando sus dudas, sus temores, sus necesidades y sus justificaciones. Y en cierto modo te está mostrando ese panorama ante el producto o ante la oportunidad de negocio que le estás ofreciendo. Por eso, una objeción bien manejada puede siempre llevarte a un sí en el negocio. Y una objeción mal manejada, lamentablemente, te va a llevar a un no. Siempre vas a tener que sortear este tipo de situaciones, que son las objeciones dentro del negocio. Hay una forma sencilla de pronto de anticiparse a ellas y de pronto de sortearlas más rápido, y es anticipándose.
anticipándose a ellas y ponerlas o expresarlas dentro de la misma presentación. Ya en la práctica se va viendo esto de una manera más sencilla y cuando se mencionan, pues ya tú le quitas el espacio a la otra persona para que la manifieste, porque ya la has mencionado. La gran mayoría, como decía ahorita, de las veces la objeción surge entonces en el momento en que el prospecto está sintiendo que lo están cerrando, que están comenzando el proceso de cierre. Ya le diste toda la información y comienzas con ese proceso natural de la presentación en donde estás tratando de cerrar, y entonces en ese momento tú necesitas aumentar, que la persona, que el cliente, que el prospecto, aumente y le sume valor a la propuesta que tú le estás haciendo, para que él alcance a notar la diferencia en la inversión que va a hacer, los costos en que va a involucrarse, con todos los beneficios que tú le estás ofreciendo en la oportunidad de negocio o en los productos que le estás ofreciendo. Entonces siempre vamos a encontrarnos con una serie de preguntas, de cuestionamientos, de dudas y digamos, temores naturales al proceso del cierre en cualquier presentación o en cualquier ofrecimiento del negocio o de los productos. O sea, todos quisiéramos comenzar una presentación y terminarla sin que nadie nos preguntara nada y que al final de la presentación dijéramos, yo firmo aquí, déme el contrato, presente los productos, tome mi dinero. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente nunca va a ocurrir así. Tal vez siempre van a haber preguntas de este tipo y sobre todo cuando estamos ofreciendo productos o estamos ofreciendo una presentación la primera vez. Siempre van a haber estos cuestionamientos. Muy probablemente cuando ya estás vendiendo algún producto y la persona ya es cliente habitual tuyo, pues no te va a seguir haciendo presiones, porque ya tiene su propio convencimiento, su propia convicción interna de que el producto funciona o de que la oportunidad de negocio funciona. Entonces ya no se van a seguir presentando, pero en el tiempo esas objeciones hacen parte natural del negocio. Es inevitable tenerlas, pero, ojo, es importante aprender a manejarlas adecuadamente. Y ese es el propósito de esta presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Así que, como siempre van a estar allí las objeciones y hacen parte del negocio, entonces tú te vas a tener como un sentimiento cuando, sobre todo las primeras veces cuando te las hacen, hay un sentimiento de intimidación cuando te están haciendo este tipo de preguntas. Muchas veces incluso ese tipo de intimidación induce un estado de pánico, un estado de temor, a veces hasta de terror. Y se pierde como la fuerza en la presentación que llevabas o en esa energía que llevabas en la presentación, se disminuye. Eso es natural. Lo importante es que tú comiences a manejar este tipo de objeciones porque cuando el prospecto o el cliente alcanza a notar ese bajón de tu fuerza, ese bajón de tu energía, siente que está ganando terreno, siente que no tienes todavía la propiedad sobre el tema o con el tema, y entonces ahí él empieza a gobernar la situación, a manejarla él. Lo importante es que siempre ante este tipo de procesos de objeciones, estés suficientemente bien preparado, tener la información concreta y, ojo, la actitud adecuada, porque son las herramientas fundamentales para el manejo de una situación en donde hay una objeción. Fíjate algo que es importante. La gran mayoría de las respuestas a las mismas objeciones están dentro del prospecto, de acuerdo a sus experiencias pasadas o a la información que poseen. Y es normal. Por eso hay que aprender a manejarlas y suministrar la información necesaria para establecer ese vínculo de confianza que se necesita para hacer un buen cierre. Hay que tomar las objeciones como una oportunidad y la manifestación de una necesidad del cliente o del prospecto. No es un desafío ni tampoco un problema. Una objeción simple y llanamente está mostrándote una situación particular del mismo cliente o prospecto. Cuando tú aprendes a descubrir esas necesidades dentro del prospecto, cuando escuchas sus objeciones, es porque al mismo tiempo estás escuchando sus propias necesidades. Y eso te irá orientando en la misma presentación. Por eso es importante empezar por escuchar correctamente por unos minutos siempre las necesidades del cliente. Así incluso te vas a orientar en la presentación y vas a estar menos expuesto a las objeciones. Porque cuando el cliente está exponiendo todo lo que tiene que decir,
y ya tú sabes por dónde abordarlo, haces una presentación diferente a la que suele suceder en la normalidad de los casos cuando el networker comienza una presentación y se convierte en un monólogo, en donde el networker habla de todo lo que sabe, de todo lo que conoce, de todos los beneficios, pero se olvida de escuchar las necesidades del cliente. Y realmente está ofreciendo tal vez algo que el cliente no le interese o no necesite. Es ahí donde el mismo distribuidor, y es una de las grandes falencias, está creando las mismas objeciones en el prospecto que está abordando. Cuando el distribuidor quiere ofrecerle algo al prospecto que él no quiere o no necesita. Entonces le crea sus propias objeciones. Por eso hay que mantener muy bien los ojos puestos y los oídos dispuestos en el prospecto y hacerlo con muchísimo sentido común. Y el mismo prospecto en la conversación te va llevando por el camino que debe ir. Una de las cosas que yo creo que es importante resaltar es que cuando estés haciendo una presentación, tú mismo te ofrezcas como un buen asesor para el negocio o para la compra de los productos que va a suplir las necesidades del cliente. Al mismo tiempo, pues que él mismo se dé cuenta que tú eres un excelente patrocinador y que eres una opción elegible, tanto tú como patrocinador en el negocio, como los productos para cumplir o suplir sus necesidades de salud o del beneficio que quieras ofrecer con tus productos. Por eso es necesario establecer una serie de preguntas que lleven a aclarar la información que el prospecto quiere escuchar. A veces no entendemos cuáles son las necesidades del prospecto y cuando él manifiesta una objeción se bloquea la presentación y se pierde el cliente del prospecto porque desde ese momento hay algunas preguntas que el cliente quiere tener sus respuestas y tú no las tienes porque estás mal preparado. A veces las mismas preguntas que tú puedas llevarle al negocio y ir ofreciendo en la presentación te va orientando a las necesidades del cliente o del prospecto. Y no son preguntas de sí o no, porque si tú le vas a preguntar a alguien que quisiera mejorar su situación, todo el mundo te va a decir que sí. Es preguntas que tú vas a orientar, que te vas a presentar en el diálogo, que lo llaman en programación neurolingüística el modelo de precisión. Son preguntas concretas que van a extender una respuesta por parte del prospecto que te va a ampliar a ti la información de cuáles son las necesidades del mismo. Cuando tú conoces sus necesidades, vas a orientarte correctamente en la presentación. Esas preguntas son preguntas del qué, del cómo, del cuándo, del para qué, del cuál. Son preguntas concretas, no preguntas de sí o no. Y muchas veces es preferible que durante el mismo proceso de una presentación tengamos algunas objeciones para poder descubrir las necesidades del cliente o del prospecto, en vez de hacer siempre un monólogo, como suele suceder muchas veces, y terminas tú una presentación sin el más mínimo asomo de interés por parte del prospecto. Por eso se dice dentro de la industria, y uno lo puede verificar, que este tipo de cuestionamientos o las objeciones están mostrando realmente un interés sobre el producto, un interés sobre el tema, un interés sobre la oportunidad de negocio. Y al mismo tiempo, pues está manifestando las necesidades y las dudas para que esa persona, pues en el peor de los casos, tome una decisión con base en la información que tú le estás suministrando para aclarar sus dudas. Por eso es preferible sortear las objeciones con claridad y con confianza entre las partes y seguir hacia el proceso natural del cierre del negocio. O sea, que ya definiendo siempre van a haber objeciones y hay que manejarlas. Ahora, entendiendo la posición del prospecto y del cliente, que muchas veces no se toma en cuenta, es que la persona probablemente no conoce la industria, probablemente no conoce los productos, y tú estás dando por sentado que lo conoce todo. Y estás hablándole al prospecto o al cliente como si fuera uno de los más expertos distribuidores o conocedores de productos del área que estás manejando. Así que por ese lado hay que tener en cuenta cuál es la posición del prospecto y ponerse un poco en sus zapatillas. Por eso es importante
suministrar la información necesaria, ojo, sin exagerar, porque a veces nos pasamos del tope de la información y exageramos la cantidad de información que suministramos y también podemos cansar al prospecto de recibir y recibir y recibir información. Ahora, en el proceso de manejo de las objeciones, siempre hay que tener muchísima paciencia para el manejo. ¿Por qué? Porque muchas veces el distribuidor, apenas surgen 2, 3, 4 objeciones que son naturales, se ofusca y se enfada. Y termina el proceso de la presentación bruscamente, porque inmediatamente el prospecto se cierra ante no querer escuchar más nada de la presentación una vez que te ve ofuscado. Sucede con muchísima frecuencia que la persona no tiene la paciencia necesaria y no estás fijando las expectativas correctas en ese prospecto. Y a lo mejor simplemente lo estás tomando como un cliente más o como un distribuidor más. Y hay que tenerle paciencia porque nunca se sabe cuándo el prospecto al que le estás teniendo la suficiente paciencia, y muchas veces suele suceder que son los mejores, va a ser el mejor de tu organización o uno de los mejores. Por eso las discusiones en una presentación de la oportunidad de negocio nunca tienen cabida, no al lugar. ¿Por qué? Porque están fuera del negocio. Te sacan inmediatamente de la presentación y bloquean al prospecto para seguir escuchando o querer seguir escuchando la presentación. Muchas veces cuando se están calentando los ánimos en una presentación, es preferible hacer una pausa, escuchar a la persona, dejar que se exprese, aclarar las dudas. Esa pausa inclusive, cuando tú callas un poco, permite que la persona se exprese, permite que la persona exprese sus inquietudes, sus dudas, e incluso va a aclarar muchísimas y va a decantar toda ese calor que se puede estar generando muchas veces en una presentación. Entendiendo la objeción como una justificación y el inicio pues, de un proceso de cierre, cada objeción lleva oculta, siempre oculta, una necesidad del prospecto. Y, ¿cómo va? Esa necesidad va ligada siempre a un pequeño temor o un gran temor, a un cambio, a tomar una decisión, a hacer una inversión, a un mundo diferente, a un cambio de trabajo, un cambio de actividad. Por eso es natural y es normal ayudar inclusive al prospecto a que aclare sus dudas para que esas objeciones se desvanezcan. Hay que tomar siempre una objeción como una necesidad oculta, porque de esa manera se facilita el proceso de cierre si logran alinearse el distribuidor y el prospecto en desenmascarar la necesidad que hay oculta detrás de esa objeción. Por eso las objeciones siempre se van a aclarar, la gran mayoría de los casos, con hechos y datos concretos. Es decir, con información que lleve a aclarar la duda existente o el temor oculto detrás de esa duda. Esos hechos y datos muchísimas veces son testimonios, bien sea de los beneficios que pueden brindar los productos o de personas exitosas dentro del desarrollo del negocio, pero también puede ser información adicional que tú puedes suministrar en las herramientas de marketing que tengas, en videos, en CDs, en grabaciones. Ese tipo de información pues se puede empezar a intercambiar en el mismo proceso de seguimiento. El facilitar esta información al cliente o al prospecto en el momento de la presentación o del seguimiento siempre va a ayudar a que esa persona afiance su tranquilidad y su confianza, valga la redundancia, sobre los productos y sobre el negocio, sobre ti, sobre la industria, sobre la empresa, sobre el mercado y sobre muchísimas otras dudas que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque es natural que una persona que le estás haciendo una presentación nueva de algo que tal vez no conoce, de tal vez una empresa que no conoce, de unos productos que tampoco sabe cómo se usan, tenga dudas normales. Puede que el distribuidor o ese cliente tenga miedos, son naturales. Estos clientes o prospectos también tienen indecisiones y es natural, tú también has estado indeciso muchas veces. Esos clientes o prospectos también tienen dudas sobre los productos, no los conoce, no los ha usado, no sabe si son buenos, si son reales, si todo lo que dice la literatura es cierto. Ese prospecto o ese cliente tiene dudas sobre el negocio. Imagínate todo lo que puede haber recibido en los años anteriores de información sobre la industria. Todos esos clientes o prospectos pueden tener dudas también sobre el sistema del mercadeo en red. Es un sistema diferente, a lo mejor es un profesional y siempre se ha ganado su vida
ejerciendo su profesión o el oficio que normalmente desempeña. Esos clientes o prospectos tienen dudas sobre la empresa. Claro, es una empresa de pronto que es extraña, es ajena, no la conoce, no está viendo los muros, no está viendo el edificio, y se lo estás todo mostrando sobre un papel o sobre una presentación. Esos clientes o prospectos tienen también sus dudas sobre la misma estabilidad del mercado. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el mercado en red funciona como la industria convencional, y la verdad es que funciona muy diferente. Esos clientes o prospectos también tienen dudas sobre los beneficios del negocio. No ha probado las mieles del éxito de un negocio. No sabe los múltiples beneficios del negocio. Fíjate aquí, con toda esta información que te estoy dando en esta lámina, tanta información que podrías suministrar para aclarar muchas de las objeciones que va a poder tener una persona. Porque también esos clientes o prospectos tienen sus mismas dudas sobre sus capacidades innatas en él para desarrollar el negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ven a ti muy locuaz, o te ven a ti muy bien trajeado, o te ven a ti hablando con muchísima propiedad sobre un tema que ellos desconocen por completo. Fíjate que aquí, en esta lámina, tú vas a tener una idea de cuánta es la cantidad y la calidad de la información que puedes suministrar para aclarar muchas de las objeciones que se van a ir presentando sobre la marcha. Ahora, algunas de las más frecuencias es que, por ejemplo, no tengo tiempo. Ahora, te decía ahorita, cada objeción tiene detrás de sí una necesidad. Si una persona te dice sobre la marcha que no tiene tiempo, ¿qué está manifestando? Que le hace falta tiempo, que necesita tiempo. Es su necesidad de ese tiempo. Si él no lo tiene, está necesitando tiempo. Ahora, no tengo el dinero para comenzar. ¿Qué te está mostrando? Te está mostrando que tiene necesidad de dinero. El dinero que está ganando de su actividad convencional es insuficiente para suplir todas sus necesidades y le hace falta dinero. Ahora, los precios son muy altos o las inversiones iniciales son de alto riesgo. Está mostrando, de acuerdo a su experiencia vivida o de su información que tiene, toda una cantidad de análisis que está haciendo en su mente, comparando precios con lo que tal vez él conoce o tal vez con información que él tiene sobre la industria muy ineficiente o muy insuficiente, y a lo mejor está comparando con una industria de muy alto riesgo que puede haber estado anteriormente. Desconoce o no tiene la suficiente confianza sobre la calidad de los productos. Te pueden estar manifestando objeciones sobre el riesgo de la inversión que está teniendo, sobre los mismos beneficios del negocio. Ahora, muy fácilmente te dice que lo va a pensar mejor. Aquí cuando te digo que lo va a pensar mejor, ahí lo que tienes que es orientar a darle información para que él aclare las dudas que tenga sobre algún ítem específico de la presentación de la oportunidad que le acabas de dar. Muchas veces dice que no sirve para este negocio o para las ventas, o para hablar en público, o para prospectar, o para llamar gente. Y eso simplemente es información que tú le vas a dar a través de un sistema de capacitación para que él desarrolle las habilidades naturales, características del negocio de mercadeo en red o de esta industria. Que no conoce a nadie es una completa mentira, porque imagínate a alguien sobrevivir hoy en el siglo XXI que no conociera a nadie, a lo mejor no sabe que este negocio se hace más con personas desconocidas que con desconocidas. Está a lo mejor relacionándote con experiencias anteriores que él ha tenido con la misma industria de mercadeo en red o con otro tipo de productos de la industria. E incluso también muchas veces te están haciendo comparativos con otros negocios y con otros productos de la misma industria. Hay muchísimas otras más objeciones que tú vas a encontrar sobre la marcha, no te alcanzas a imaginar cuántas de ellas te van a ir apareciendo, pero lo más importante es que tú aprendas a manejar esas objeciones y capitalices cada experiencia que tengas cuando se te presenta una de ellas para que la pongas dentro de tus próximas presentaciones y la puedas manejar correctamente. Ahora, en el manejo concreto en sí de las objeciones, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Y esto es importante que tomes atenta nota porque eso es algo como, a algunos te puede parecer un resumen de la presentación, pero otras van orientadas con un poco de toque técnico dentro del manejo. Así que vas a tener siempre que tener en cuenta de que van a estar siempre presentes. O sea, son inevitables, pero son manejables. Ahora, tomarlo en cuenta y tomártelo con calma. ¿Por qué? Porque no te puedes desesperar ante las objeciones.
es necesario manejarlas y durante el mismo proceso que te decía ahorita de evolución de tu negocio, vas a tener tus propias experiencias y vas a tener que ir capitalizando el manejo de ellas mismas. A simple vista, dirás que no sería capaz de hacer alguien un negocio sin que se presenten objeciones, y la verdad es que no. Es algo inevitable dentro del negocio, pero la vas a manejar. Y al principio a lo mejor te quede un poco retador el manejar las objeciones, pero en la medida en que vas capitalizando las experiencias anteriores o las experiencias de la línea de auspicio o de las personas que están a tu alrededor, te vas a dar cuenta que las vas a seguir manejando de manera natural dentro del día a día del negocio, de aquí en adelante. Hay que entender siempre que detrás de cada objeción hay un sí oculto. Escucha bien eso, un sí oculto si lo sabes manejar. ¿Por qué? Porque te está mostrando necesidades y lo que tú estás ofreciendo es un negocio que suple muchas de las necesidades de las personas. Así que si tú lo sabes orientar de acuerdo a las necesidades del prospecto y le pones entre la objeción y la presentación todos los beneficios, el prospecto va a encontrar en el negocio, en la presentación que le estás haciendo, una respuesta probable a sus necesidades. Así que hay siempre un sí oculto. Ahora, una objeción puede mostrar un determinado grado de interés del cliente. Siempre una objeción está mostrando algo de interés en el cliente, bien sea frente a la presentación, bien sea frente a los productos, pero siempre es necesario estar muy atento porque a lo mejor es solo dudas y quiere aclarar solamente el panorama que le acabas de mostrar, porque para él probablemente sea un panorama desconocido, totalmente desconocido. Y si tú a través de información idónea aclaras sus dudas y su información, o sea, la información que le llega a él, le es satisfactoria, probablemente esa objeción se desvanezca, se vaporice. Ahora, fíjate que siempre las objeciones nunca son contra ti mismo, tampoco son contra el producto, tampoco son contra la industria. Muy probablemente la gente se raja de la primera objeción porque creen que están objetándolo a él como presentador y creen que es él el del problema y se lo toman de manera personal. Las objeciones es simplemente un desafío que tienes que aprender a manejar aquí para poder sortear todas las situaciones del día a día en el negocio. Pero no es contra ti. Siempre van a haber objeciones. Ahora, cuando tú estás haciendo una presentación, bien sea de productos o de negocio, y lo estás haciendo con pasión, con emoción y con entusiasmo, evitando tanto tecnicismo o racionalidad, la persona está más abierta a la oportunidad de negocio que estás presentando, porque siempre se va a hacer más atractivo con la emoción que con la razón. Por eso, la oportunidad de negocio, cuando muchas veces muchos distribuidores pecan por demasiado tecnicismo, le meten muchísima técnica, muchísima información, y toda esa información tan técnica, tan despampanante, tan magistral, antes al contrario crea más objeciones en el prospecto. Fíjate, como te lo manifestaba ahorita, que cada objeción está manifestando las propias necesidades del cliente o del prospecto. Todas ellas, la gran mayoría de las veces, están simple y llanamente manifestando una necesidad. Si tú sabes manejar esa necesidad y encontrar la respuesta a esa necesidad dentro de la oportunidad que estás presentando, vas a sortear las objeciones con éxito. Ahora, conocer las objeciones más comunes, acabo de mencionar algunas de ellas y tal vez algunas más, es anticiparse a ellas mismas. ¿Por qué? Porque ya vas a tener la forma de sortearlas, te estás preparando y a veces es muy conveniente en el mismo proceso de la presentación mencionarlas. Y de esa manera la persona se va a enfocar en otro tipo de aspectos porque ya no tiene la objeción como una salida o una alternativa de salida. En la medida en que tú vayas haciendo presentaciones en el tiempo y vayas viendo objeciones, vas a ir modificando la misma forma o manera como estás haciendo las presentaciones. Vas a evolucionar esa manera de presentar el negocio y eso te va a ir volviendo una persona más experta en el mismo manejo de las objeciones.
Todo eso es simple y llanamente capitalizar todas esas experiencias anteriores e ir registrándolas para mejorar cada vez tus presentaciones. Hay que ir aprendiendo de la propia experiencia. Ahora, si se puede aprender de experiencias ajenas, muchísimo mejor porque sale mucho más económico. La respuesta ante las objeciones debe ser de manera inmediata. No es que te voy a responder esa objeción la semana entrante o el día de mañana, sino debe hacerse en el momento inmediato de la objeción y con la actitud correcta, manteniendo siempre la postura de distribuidor con la oportunidad que estás presentando, porque eres tú el que está dando una oportunidad, eres tú el que está ofreciendo un producto que cumpla una necesidad, y no dejarse intimidar por la misma objeción. Tampoco entrar en pánico ni mostrar desconocimiento del tema, porque es importante conocer toda esta información y manejarlo con tranquilidad. La actitud correcta es la clave en el manejo de las objeciones y siempre mantener el control de la presentación, porque muchas veces en el proceso de una objeción tras otra, al final pareciera que el contacto o el prospecto es el que está manteniendo el control de la presentación. Hay que retomar el control en caso de que se haya perdido en algún momento y eso lo vas a ir aprendiendo en la práctica. Ahora, siempre que estés demostrando todos los beneficios y todos los valores agregados que tienen los productos que estás ofreciendo, que tiene la oportunidad que estás ofreciendo, versus o en contra de la objeción, siempre vas a poder darle más valor a la presentación que estás haciendo contra el temor que la persona tiene o las dudas en cuanto a su inversión o lo que puede hacer, los cambios. Cuando tú le estás poniendo más valor y más valor y más valor a la presentación o a los productos, esa persona va a disminuir la capacidad de objetar, porque siempre se va a dar cuenta que no tiene caso esas objeciones. Ahora, hay algo bien interesante. Siempre va a haber un número limitado de objeciones. Y la persona hará 2, hará 3, hará 5 objeciones en una presentación y se le acabarán. Cuando tú las manejes adecuadamente, te vas a dar cuenta que una vez que las manejes, la persona está lista para el proceso de cierre. Por eso, hay que hacer de este negocio, en la medida en que lo vayas desarrollando, una escuela permanente de aprendizaje. Esto es una escuela de vida. Y en la medida en que tú vayas capitalizando todas las experiencias anteriores en el manejo y el tema de las objeciones, siempre te vas a volver más experto, más perito en el manejo de las mismas. Hay que capacitarse permanentemente, hay que leer bastante. Hay muchísimos libros de ventas que te van a enseñar cómo manejar el tema de las objeciones. Hay muchísimos oradores o muchísimos seminarios o muchísimos audios que te van a dar tips especiales en el manejo de las objeciones. Capacítate permanentemente, lee mucho sobre estos temas y esfuérzate cada día por ser el mejor en todos los aspectos del negocio. Por eso es importante que tengas siempre a la mano la información correspondiente para las necesidades de tus prospectos. Y eso pues siempre va a estar en pro de aumentar ese grado de confianza necesario para el cierre de cualquier negociación. Y esto hay que tomárselo como una negociación como tal. Ahora, cuando tú estás aumentando ese grado de confianza, vas estableciendo incluso ese mismo vínculo de una negociación ganar-ganar. Hay muchísimos tips en el tema de la comunicación que te van a permitir establecer estos lazos de confianza. El simple hecho de mirar a las personas a los ojos, el simple hecho de mostrar las cosas con un tono de voz convencional, el mismo hecho de tú estar hablando de tu corazón con un alto grado de convicción sobre la industria, sobre el negocio, sobre los productos, sobre el tema que estás exponiendo, eso te va a permitir a ti establecer ese vínculo de confianza y la persona se va a relajar. Ahora, recuerda siempre a cualquier objeción, que a veces son muy inciertas, muy imprecisas, manejar un modelo de precisión. En programación neurolingüística te decía, el modelo de precisión significa que tú vas a ampliar la información a través de hacer preguntas concretas. Por ejemplo, algo pasó en tal cosa, y ese algo pasó es completamente indefinido. Pero si preguntas, ¿qué pasó? Esa persona te va a aclarar las circunstancias y ahí es donde tú vas a poder tener la información suficiente para aclarar la situación. Ahora, es que dicen que tal cosa, ahora, ¿qué es lo que dicen? Y en ese proceso es donde tú vas a poder verificar y especificar cuál es el cuestionamiento concreto. Es que esto del multinivel, ¿qué
sabes tú del multinivel? O sea, el modelo de precisión se enfoca en ampliar la información concreta con preguntas como el qué, el cómo, el cuándo, cuál, por qué, para qué. Son preguntas muy específicas que te van a ayudar a encontrar la razón o el fundamento desde donde nació la objeción en esa persona. Ahora, ponte tú en la misma situación de ese cliente perfecto por un tiempo y hazlo en tiempo pasado. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, ante cualquier circunstancia, tú le puedes responder, yo también estuve en una situación igual a la tuya, pero conocí esta oportunidad de negocio. O podrías decirle, yo tampoco estaba seguro de que esta oportunidad era para mí, hasta que comprobé lo contrario. Ponte en la situación que él te está refiriendo y hazlo en tiempo pasado. Es que yo no tengo tiempo. Bueno, yo tampoco tenía tiempo antes de desarrollar este negocio. Una vez que comencé a desarrollarlo, comencé a tener un poco más de tiempo para mi familia, para lo que me gusta, para mis vacaciones, etcétera, etcétera. Cada objeción se puede manejar con esta técnica que da un resultado fantástico. Ahora, manejar las objeciones con beneficios adicionales versus el precio. ¿A qué me refiero a esto? Siempre tú tienes que tener la firme convicción de que tu negocio y tu producto es el mejor. Es el mejor producto de la industria, es la mejor empresa de la industria, es la empresa que mejor paga, etcétera, etcétera. Y cuando tú le hablas al prospecto de los beneficios adicionales, hemos hablado como de 50 o 60 en una anterior capacitación, vas a poder darle información suficiente que apalanque la toma de decisión de ese prospecto y pueda manejar sus objeciones. Ahora, jamás le digas a un cliente o a un prospecto que está equivocado. Eso es atropellar su autoestima, atropellar su ego, y lo puedes hacer, aunque pueda que esté equivocado y que tú estés completamente seguro que está equivocado, hazlo de una manera diferente, hazlo con tacto, y más bien redirecciona su manera de pensar con hechos y datos concretos que te guíen, o que le guíen a él más bien, al lugar donde tú lo quieres llevar para hacer un cierre. O sea, el tema de estar con una persona enfrentándote ante los conceptos que él tiene y los conceptos tuyos, no te va a llevar a ningún cierre. Pero si le das la razón, o tal vez indiferente, o de manera diferente, le das una razón, pero lo llevas con tacto hacia el lugar donde tú lo quieres llevar para cerrarlo, él se va a dejar llevar tranquilamente. Ahora, es importante que tomes precauciones cuando estás haciendo una presentación en público, es decir, en un salón, en una sala, con 30, 50, 80 o más personas. Y el manejo de las preguntas aquí es importantísimo, porque muchas veces las personas que están presentes, en muchas ocasiones, hacen preguntas de manera malintencionada, con el simple propósito de distraer, de desmotivar o de meditar la presentación que estás realizando. En ese caso, yo, de manera personal, trato de manejar las preguntas para el final, y al final, después de hacer el cierre de la presentación grupal, me dirijo a esa persona de manera personal y hago la pregunta, o le respondo la pregunta de manera personalizada. Y así evito distraer o desmotivar a las demás personas. Puede que la pregunta que iba a hacer estaba bien intencionada, pero lo que tú no sabes es si es o no bien o mal intencionada en el momento de la pregunta. Por eso es importante dejarla para el final, y así no vendes esa duda o esa objeción individual a todas las personas del auditorio. Y por último, si la persona solo está presentando una objeción y luego te presenta otra, y luego te presenta otra, y luego te presenta otra, también vas a tener que adquirir el tacto y el talento para poder determinar e identificar cuando una persona realmente no está interesada en el negocio y no está interesada en los productos que estás ofreciendo, y de esa manera no es capaz de decírtelo, sino que te lo está queriendo decir a través de objeciones, y te lo está diciendo a gritos de una manera diferente que no le interesa. Es necesario aprender a identificar también estas situaciones, porque no siempre una presentación te va a conducir a un sí. Cuando a veces la persona no es capaz de decírtelo de frente que no, te lo está diciendo a través de objeciones y de objeciones y de objeciones. Aprende a identificar cuando una persona te está diciendo un no a través de sus objeciones.
Pero eso sí, es importante que tú sepas mantener la postura de distribuidor y sigas buscando en tu lista de contactos y prospectos a otra persona para entrevistar o presentarle la oportunidad de negocio y estar buscando tu próximo sí en el negocio. Así que levántate todos los días con el ímpetu de que ese día siempre marcarás la diferencia y dale el voto de confianza a las demás personas y construye relaciones de calidad con ellas. Y una vez más, cuando ya hayas sorteado todas las objeciones encontradas en una presentación, procede entonces con un excelente cierre. Para mí, como siempre, ha sido un verdadero privilegio estar contigo en esta presentación. Sabes que cuentas conmigo, cuento contigo. Un gran abrazo, grandes éxitos y hasta la próxima.